Bueno, pues agradecer al Comité Ambiental la invitación que le ha hecho a la Contraloría de vincularnos de manera formal a este espacio de formación. Pues ya hemos venido trabajando, apoyando algunas actividades de las que les voy a contar más adelante, pero nos parece muy importante estar acá en este nivel 3, que se supone que ya son el grupo más avanzado del diplomado ambiental. Espero que de verdad se apersonen del espacio, que si tienen dudas pues preguntemos, como dijo Jaime, pues la idea es que podamos construir, entonces que todos estemos en libertad de aportar. La idea es que hoy empecemos a plantear el tema del control social a lo público, que podamos entender cómo es esto de vincularnos de manera formal, de concientizarnos de que hay herramientas institucionales para ejercer ese control social que nos permitan de verdad tener una incidencia en la gestión pública en los temas socioambientales, que ahí es donde vemos que como a nadie le preocupa el tema, entonces las autoridades hacen o no hacen y todos pasamos de largo. Entonces vemos, por ejemplo, que los procesos sancionatorios ambientales por parte de algunas corporaciones duran años y como no tienen términos y no hay nadie que le duela y le haga control social, pues los temas quedan ahí en el aire. Entonces la idea es que aprendamos en este espacio que ustedes no están solos para hacer el control social, que en la medida en que nos organicemos y que ustedes puedan entender que hay unas instituciones que queremos apoyar esa labor que ustedes adelantan y podamos tener sinergias, pues este proceso pueda ir avanzando de manera significativa. Entonces quisiéramos arrancar con esta pregunta: ¿qué es lo público? ¿Cómo lo interpretan? Ya uno en uno. A ver, este es el liderazgo participativo. Estos son los hombres y mujeres que van a salvar este planeta. Son las entidades del Estado que son muy conocidas. Ustedes acá me dicen que son las entidades del Estado que se unen con un fin social. Lo público es lo que es de todo, los bienes comunes y los activos públicos, incluyendo también desde la institucionalidad de la representatividad, se supone el pueblo. Es decir, lo público es lo que está dentro del en sí, de la piel para adentro y de la piel para afuera, la otredad y la naturaleza. Es decir, la naturaleza y la sociedad, eso es lo público. Listo. ¿Alguien más? De lo público, bueno, entonces vamos a mirar a ver qué es lo público. Efectivamente, muchas veces cuando decimos lo público lo asociamos a entidades, como dijo la compañera, pues hay a unas personas que hacen y que deben administrar, pero tenemos que ir al concepto que es un poco más allá y entender que lo público trasciende, como decía Ángela, que es lo que es de todos y para todos y que nos debe generar un beneficio para todas y todas por igual, ¿cierto? Entonces a veces uno le dicen algo público y entonces uno piensa en el edificio de la alcaldía, en el edificio de la Contraloría o acá en la biblioteca, pero se nos olvida el aire, se nos olvidan los parques, la gente no cuida el parque porque como eso, la comunicación, allá nos sentamos, nos desbaratamos el parque y a nadie le interesa porque eso como que no es público, o el río, o tantos espacios que ignoramos y entonces vemos que es de todos y es para beneficio de todas y todos por igual. Los servicios públicos también hacen parte de eso que debemos cuidar porque a pesar de que a veces lo prestan privados, pues están para generar un beneficio para todos y todos por igual. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema de lo público? Y acá hay una frase que quisiera que alguien la leyera así en voz alta. ¿Sí la ven atrás? Sí. A ver. Ya uno en uno porque no nos va a rendir nunca. Dale, por favor. El problema de lo público es que los ciudadanos piensan que es gratis y los políticos piensan que es suyo. Entonces ahí está el problema de lo público, ¿cierto? ¿A los ciudadanos les importa lo público? No, ¿cierto? No exigimos calidad en lo público, si el agua nos llega bien, si nos llega embarrada, si nos llega 1 hora al día o nos llega cada 3 días, eso no nos importa, ¿cierto? Porque como es un servicio público, entonces agradezcamos que nos llegó, ¿cierto? Como pasar en la costa con Electricaribe, agradezcan que tienen luz así sea 2 horas al día
y no importa que les dañen los... Entonces la gente, como es barata o como les regalan algo, entonces los niños que les regalan el morral escolar y pon a los 2 días ya les descoció. Nadie reclama eso porque es que fue un regalo que le dieron en la alcaldía. ¿Usted cómo va a ir a decir que se le dañó el regalo? Entonces la gente se le olvida y piensa que eso a nadie le costó nada, y resulta que todos nosotros estamos invirtiendo en nuestros recursos para ese bien público. Todos pagamos impuestos. Hay gente que dice, no, pero yo acá en el estrato 1, -1 ni pago impuestos, pero resulta que todos cuando nos tomamos una gaseosa estamos pagando impuestos, los que les gusta la cervecita pues están pagando ahí el impuesto al consumo, entonces todos estamos pagando, y entonces para nosotros no vale nada, pero hay otros que sí están ahí, como los ven agarraditos, organizados, porque ellos sí están organizados, apropiándose de lo público. ¿Por qué? Porque ellos sí dicen, no, esto es mío. Entonces ellos llegan a las empresas, hacen la contratación como quieren, a la hora que quieren, con el amigo que quieren, porque eso es de ellos, ¿cierto? Yo aquí mando, yo aquí dispongo. Entonces llega el rector a la universidad, dice, esto se hace así y así, porque esto es mío, ¿no? Y como a nadie le importa, porque todos estamos ocupados viendo el reality, entonces, o mirando ahí en el Facebook, qué sé yo, entonces ellos están felices y sí están muy organizados, y nosotros los ciudadanos, bien, gracias. Sigamos, por favor. Entonces, ¿quién debe cuidar lo público? ¿A quién le corresponde? Entonces, la gente dice, no, pues para eso está la Contraloría, para eso les pagan a esos. Imagínense, ahora que tantos escándalos de corrupción, pues la culpa es de esos, de la Contraloría, o los de la Fiscalía, que no hicieron a tiempo y no metieron a la cárcel a Luis H., o la policía porque no coge los ladrones, y todos están ahí, ¿cierto? Cada vez que usted dice, ¿por qué eso está así? Ah, es que el Estado, es que esos que están allá, y todos miramos, ¿por qué robaron los Juegos Nacionales? La culpa es de la Procuraduría, porque no hizo nada la Contraloría, la Fiscalía, y uno iba y preguntaba, ¿dónde están las ligas deportivas para que apoyen la veeduría ciudadana? De 32 ligas, habían 3 quejándose de las irregularidades. A las otras no les importaba porque a ellos les dieron la plata para que prepararan a sus deportistas. Entonces, pues ¿cómo los prepararon? Pues no sabemos. Pero ellos sí estaban calladitos y contentos, entonces ahí es donde dejamos todo eso en manos de un montón de gente que a veces hace, a veces no hace, pero se nos olvida que el cuidado de lo público es de todos, y ahí entonces es donde queremos que ustedes, como dijo acá el compañero en la introducción, nos sacudamos y pensamos, es que esto es conmigo, y lo público no está lejos, está ahí en la mejora que le están haciendo al barrio, en el acueducto, en el alcantarillado, en cualquier cosita. Lo que decíamos cuando estábamos hablando de esta posibilidad es que ustedes pueden conformar veedurías, o si no quieren no las conforme, como dijo el compañero, pero que ustedes ejerzan el control social a lo que a ustedes les interese. Si son en temas ambientales, súper. Si no son en temas ambientales, si es en el tema de la salud, de la educación, de la entidad en la que trabajan o en la que estudia su hijo, pero lo importante es que nos pellizquemos y digamos, es que esto de lo público es conmigo, no es allá lejos, con toda mano de entidades. Entonces, acá hay otra frase que me parece interesante, alguien que la pueda leer. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. ¿Cierto? A veces somos así, vemos que pasan y yo cada vez creo que la gente buena es más. Yo creo que en Cajamarca la gente que se opone es más, pero como son más calmados y como lo dejan que pase, y entonces, ya están comprando votos, sí, pero como no es conmigo, y entonces dejan. Las últimas elecciones hicimos una mesa de trabajo después y nos decían, no, es que aquí pasó esto. Les decíamos, ¿y ustedes denunciaron? No. Y yo creo que la gente buena siempre es más, pero somos indiferentes y dejamos que las cosas pasen y que como por allá. Eso de la Universidad de Tolima, ¿cuántos estudian en la Universidad de Tolima de manera formal o estudiaron? O sea,
Y los demás no, ¿cierto? Ah, si se roban la Universidad del Tolima, pues allá quien los manda, ¿cierto? Porque a veces uno oye los escándalos de la Universidad del Tolima y los líos que tienen internos, y eso, ah, no, mira acá, como el 40%, al otro 60%, pues tenemos con que enviar el hijo a otro lado. Entonces tenemos que ser un poco más sensibles a esa realidad, y eso es parte de lo que queremos explorar en este espacio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo cuidamos? Entonces la idea es que ustedes puedan participar, que ustedes ejerzan sus derechos, que hay muchas formas de hacerlo. Ahora tenemos una posibilidad histórica. Miren, ustedes no se imaginan todo lo que significa la Colosa y Cajamarca para Colombia y para el mundo. Nosotros hemos estado llevando esta discusión en otros escenarios, y los compañeros de la Contraloría en el Quindío, cuando percibieron el asunto, dijeron, no, es que esto también es conmigo. Y allá empezaron a moverse y llamaban a los chicos de Cajamarca, mire, cuéntenme, ustedes qué han hecho. Y allá empezaron, hicieron su marcha carnaval inspirados por este movimiento. Entonces, mire, cuando les dicen la posibilidad de que vayamos el 26, ¿cuántos van? Por allá. De pronto, si no tengo nada que hacer. Por Dios, estamos en una posibilidad histórica. Mire, tenemos ahí una opción importante de cuidar algo que es real, que es el agua. Miren, del agua que baja por esta montaña se irrigan todos los cultivos de arroz del Plan del Tolima. ¿Cuántos son de Boello, Espinal? Flandes, San Luis. Flandes, San Luis, ¿ninguno? ¿Todos son acá citadinos? Bueno, entonces, ¿cuántos comen arroz? No, pero más que la A ver, porque listo, yo no vivo en el Espinal, pero arrocerita sí soy. Entonces, por Dios, si van a contaminar el agua, ya ahí es una opción de cuidar la vida, el futuro, y entonces decimos, bueno, vamos a ir, lo vamos a cuidar. ¿Y cuánto vamos? Entonces, a ver, es importante que entendamos que este esfuerzo que están haciendo por organizarse, por motivarlos, no es fácil. Ustedes no se imaginan cuando dicen, bueno, entonces lo vamos a llevar, y ¿cuánto vale llevarlos, tenerlos, organizarlos? O sea, todo eso es un esfuerzo que se hace, y no es para ir a decir, uy, no, mire cómo son los del comité ambiental, llevan un montón de gente. No, es que hay una visión de futuro importante que hay que apoyar, que hay que respaldar, así sea de a poquitos, pero todos tenemos que meternos en el asunto. Entonces vamos acá, dice la Constitución Política. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo. Entonces sabemos que la Constitución es allá, el marco supremo de nuestra ley, y ahí nos dice que el Estado tiene que facilitarnos a nosotros los ciudadanos, a cada uno de ustedes, la posibilidad de que participen en el cuidado de lo público, de lo que estamos hablando ahorita, de esas decisiones que les afectan a ustedes. Entonces se supone que el Estado lo debe facilitar, y aquí hay una caricatura que me pareció muy graciosa, porque ahí está una señora diciendo, socorro, estoy en riesgo social, ¿quién podrá ayudarme? Podríamos decir, estoy en riesgo por la mega minería, y estoy en riesgo por qué sé yo. Entonces salen a él y dicen, no, yo. Le dice, tranquila, buena mujer, escribiré en este papel que usted tiene derecho a una vida digna y plena. ¿Listo? Ahora solo quedará esperar a que se haga realidad eventualmente y de algún modo, ¿cierto? O sea que ahí está el capitán Constitución, porque la Constitución nos da un montón de derechos y nos dice que tenemos derechos también. Entonces vaya, ejérzalos y espere a ver cuando de alguna manera, eventualmente, usted va a encontrar solución, ¿cierto? Que ahí dice, habla por lo menos del derecho que tenemos a que se nos proteja de manera preventiva, y eso no sucede, o tenemos derecho a la vida, a la salud, a un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Entonces, la Constitución es así, ¿no? Este es un pedacito. Acá estamos viendo la estructura del Estado a nivel nacional, y entonces ahí vemos la presidencia con los ministerios y el Congreso, y entonces el ciudadano llega y dice, listo,
Yo quiero participar, eso de cuidar lo público, uy no, yo allá en el módulo 3 quedé, mejor dicho, estoy que me trabajo, y yo quiero cuidar lo público, entonces llega y, ¿por dónde arranco? ¿Cierto? ¿A dónde voy? ¿Por qué camino cojo? ¿A qué ministerio? ¿A qué puerta? Entonces pasa como un personaje que había en un programa de humor, ¿no? Como colombianita que va de aquí para allá y en todas las partes le cerraban la puerta porque el señor estaba en el lugar equivocado. Entonces vemos que así es el Estado y a veces nos queda el ciudadano ahí como perdido en ese mapa y queda ahí como, bueno, la Constitución me da posibilidades, la ley me da posibilidades. La ley 1757-2015, que es el Estatuto para la Participación Ciudadana, nos habla de que tenemos derecho a la participación, que es un derecho y un deber y que los ciudadanos debemos participar en la vigilancia de la gestión pública y de sus resultados. Porque a veces solo vemos la gestión pública, pero no estamos pendientes de los resultados. Ah, listo, construyeron la escuela, los megacolegios. Ah, pero que el megacolegio queda a 6 kilómetros del casco urbano y que allá no va nadie porque los niños no tienen transporte escolar para ir. No importa, allá hicimos gestión pública, gestionamos y movimos, contratamos, el colegio nos quedó lindo, pero no hay quien llegue allá porque los niños tienen que ir por una carretera nacional a un colegio que le queda 6 kilómetros. Y eso no pasó en La Guajira, eso pasó allí en Saldaña, que le construyeron un colegio para los niños que viven en el Guamo porque los de Saldaña no han podido ir, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, los ciudadanos tienen que estar allá, y también nos habla la ley del objeto del control social, dice que tenemos que hacerle seguimiento y evaluación a las políticas públicas, y en las políticas públicas entra todo. Imagínense la política pública ambiental. ¿Quién está vigilando eso? Y hay cantidad de cosas. Entonces la idea es que empecemos a pensar cómo yo voy a vigilar que todas esas políticas públicas se den de manera equitativa, eficaz, eficiente, transparente. Entonces ahí hay un montón de cosas por hacer, en muchos campos. Y la idea es contarles que a pesar de que ustedes se sientan ahí como el señor parado frente al laberinto, pues hay entidades que les permiten también ejercer ese deber, ¿cierto? Porque a veces uno dice, no, la fila de los derechos y estamos así. Y uno no sabe si la fila de los deberes está desocupada porque no le interesa o porque el señor no sabe cómo hacer efectivo esa posibilidad y ese deber que tiene de ejercer el control social. Entonces aquí es donde les contamos, esa era la introducción. Hasta ahora vamos a arrancar en nuestro tema. Y es que venimos a contarles que queremos hacer estrategias, que queremos hacer alianzas con los ciudadanos, no con el comité ambiental, con ellos ya tenemos alianzas, pero queremos hacer alianzas con ustedes en los temas que a ustedes les interese hacer control social. Entonces la idea es que partiendo de la necesidad de cuidar lo público, a veces uno dice, no, es que yo frente a semejante monstruo, cuando uno le dicen, ¿y usted qué piensa de ese proyecto de la Colosa? Uno como se siente, allá como una hormiguita insignificante, ¿cierto? Pero se nos olvida esta frase que es muy alentadora. ¿Alguien que la lea, por favor? Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Eduardo Galeano. ¿Alguna reflexión que les motive la frase? Pues, es decir, las pequeñas cosas generan un acumulado y los acumulados son de peso. Y inclusive en el argot popular a nivel de los imaginarios callejeros, la gente dice que no hay un enemigo pequeño. Es decir, no estoy hablando llevándolo al plano de la beligerancia ni nada por el estilo, sino que a nivel micropolítico y en la cotidianidad el saber popular dice muchas cosas y traduce esas cosas que usted quiere transmitir. Es decir, lo pequeño, de grano en grano, se llena mucho la gallina, dice el acto popular. Los saberes populares y de las mamás y los agrodescendientes, que casi todos somos de campesinos, son sabidurías que hay que rescatar
porque son adagios que nos pueden llevar a interpretar fácil y llegar a la gente para sensibilizarlo, para que podamos convertir esas palabras en praxis, en práctica, en hechos de facto y poder transformar estas realidades tan absurdas. Eso nos puede servir para la próxima semana, que vamos a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a llegar todos estos líderes transformadores allá a Cajamarca a motivar a toda esa gente que de pronto ya recibió el televisor, que se están regalando televisores, o ya recibió el mercado, o tiene a su hijo allá vinculado en la empresa? Porque es que es muy berraco cuando usted no tiene para hacer el mercado y que le dicen, no, venga acá, yo le voy a pagar $1.000.000 para que trabaje en esta maravillosa empresa. Pues mucho uno lo piensa dos veces, pero ahí es donde nosotros tenemos que armarnos de argumentos, y así sea como insignificante, pero ¿qué puedo ir a hacer yo si no? Pucha, yo también ando sin lo del bus, de pronto voy y le pido trabajo también allá. No, tenemos que armarnos, y no importa que sea un aporte pequeñito, pero de pronto allá con esa palabrita que usted llegue allá a esa casa y le diga, mire, es que pasa esto y aquello, esa persona, a pesar de que haya recibido el mercado o que esté trabajando allá el día de la elección, de la decisión, cambie. Yo les digo a ellos en muchos espacios, yo les digo a los ciudadanos, mire, si usted tiene necesidad, reciba las tejas, reciba el medicamento, porque qué hijo de madre. Pero usted allá piense que es el futuro lo que se está jugando, todo esto es temporal. Y de pronto hay alguna frasecita que usted le coja, y como dice acá la compañera en su sabiduría popular, pueda llegarle a esa persona y cambiar ese botico. De a uno en uno, ¿cuántos podríamos hacer? Entonces, la idea es que nos motivemos, que no sintamos que porque Anglobol con sus mercados, y nosotros acá decían el año pasado cuando las novenas de Anglobol decían, no, es que yo allá con orquesta, papayera, regalos, y nosotros que vamos a dar lanchetas de yuca y arracacha, pero pues no es necesario dar cuando uno puede transmitir cosas más allá de lo material. Entonces la idea es que nos motivemos, que de verdad entendamos eso. Entonces, bueno, ya este temita lo vamos a obviar porque es importante cuidar lo público, creo que eso ya está más claro. Acá vemos el entorno de lo público y qué está pasando con lo público. ¿Cómo será que está actualmente lo público? ¿Como la bolita de la izquierda o de la derecha? Totalmente evaporado, totalmente privatizado por un lado y totalmente ofertado. Lo vemos acá como al lado derecho, ¿no? Como el lado derecho, es decir, ahí lo vemos ahí rodeado de intereses, lo vemos ahí como aprisionado, y eso podríamos decir que es la corrupción, o que es la megaminería, o que es el rector de yo no sé qué institución, bueno, cualquier cosa. Pero ahí está, ¿cierto? Y lo importante es que nosotros entendamos que la responsabilidad de cuidar lo público pues es de nosotros, ¿cierto? Que hay una responsabilidad clara, y entonces ahí empezamos a hablar del poder del control. Uno es el control que tienen ustedes los ciudadanos, ¿cierto? Que es un poder que les da la Constitución, ustedes tienen el derecho. No es necesario que conformen una veeduría o que tengan un interés, pues, un estudio macro para decir, no, es que yo necesito la información de tantos datos. Usted lo puede hacer, ¿por qué? Porque es parte de su derecho, y usted está en toda la obligación de ejercer ese control ciudadano, ese control social. Pero tenemos el otro control, que es el control de nosotros, de la Contraloría General, ¿cierto? Entonces nosotros también tenemos un deber constitucional de cuidar los bienes y de cuidar los recursos públicos. Entonces ahí están los dos controles, y si los vemos acá, ¿cómo estamos a veces? ¿Cierto? Entonces la Contraloría por un lado, la ciudadanía por el otro, y los otros pues felices ahí cuidando lo público, porque como es de ellos, ¿cierto? Pero yo tengo que preguntar por qué la Contraloría tiene que ir para otro lado, si digamos que la función principal de ustedes, o sea, si está la función de los ciudadanos, de que nosotros tenemos que velar pues para eso, la Constitución dio unas entidades que se tienen que encargar de velar por la protección de los intereses. Y no porque a veces, y sin nada, o sea, nada personal, solamente una pregunta que tengo muy de carácter, y siempre la he tenido en mi transcurrir en el tema público, porque la Contraloría siempre que va a investigar algo no llega a la profundidad, no llega hasta un punto y se va, y ya, y no llega como hasta ahí. Ahí vamos a ver varias cositas más adelante. Hasta ahí, o sea, pese a que los ciudadanos no ejerzan control, porque la
cantidad de Contraloría, que es una de las principales funciones, no la ejerce constitucionalmente. Súper la pregunta, no importa, no me tapen los logos. Yo no me tapo el no, yo no traje tal vez. Pero venga, a ver, les cuento. Es importante porque pueda que nosotros ahí estemos mirando para otra partecita de lo público, pero es que el universo de lo público es gigante. ¿Cuántos contratos ha hecho la administración municipal este año? No sé. ¿Y cuántos hace el gobierno nacional? ¿Cuántos giros hace el Ministerio de Educación Nacional? Cantidad. Entonces nuestro control ahora es posterior y selectivo. Eso quiere... No, nosotros no tenemos preventivo. No, entonces teníamos una función de advertencia, pero la Corte Constitucional determinó que ese control iba en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que nuestro control es posterior y selectivo, que quiere decir, como dice el Contralor Maya, que llegamos cuando se acaba la fiesta a levantar el certificado de función, ¿cierto? A veces sí hacemos un control en tiempo real, pero digamos que constitucionalmente tenemos esa limitante. ¿Por qué? Porque así lo quisieron los padres de la patria. Entonces, a veces igual nosotros no podemos llegar a todos los contratos. Cuando va una auditoría, por decir algo, cualquier entidad que presta servicios públicos en la vida, entonces cogen la lista de los contratos y, por decir algo, 500. Pues no pueden ir a revisar 500 contratos, ¿a qué horas? Tendrían que vivir allá. Entonces dicen, no, vamos a hacer lo que dice la Constitución, selectivo. Entonces allá los auditores tienen unas muestras, unas estadísticas, y de los 500 revisaron 50, 100. Y si en esa muestra salió el contrato del chicharrón, pues de buena los auditores. Y si no, entonces ahí es donde es importante el control ciudadano, porque es que el ciudadano sí es el que está viendo allá cuál es la obra que no está funcionando, cuál es lo que está incompleto, que acá dijeron que iban a construir un muro de 100 metros, hicieron 80, y el ciudadano es el que está ahí viendo que el puente no quedó con accesos formales, que no, que hicieron una cosa que parecía un puente pero nadie lo puede usar. ¿Quién sabe eso si en un control es selectivo? No, ese contrato no salió. Entonces ahí es donde tenemos que unificar ahí es donde hablamos de la alianza. Claro. Creo que vino. Es que, la reflexión de la compañera me motivó mucho, porque pues hay un cuestionamiento que es muy serio y bastante profundo. Yo al respecto quisiera decir dos cosas, y los invito a leer a William Ospina en este libro Para que se acabe la vaina. Él dice una cosa muy significativa, y es que este es un país es un país muy curioso, en donde es el mismo pueblo el que le tira al pueblo, ¿sí? Mire, la demora es que yo me convierta en funcionario público, estoy simplificando en mí, ¿no? La demora es que yo me convierta en funcionario público, yo ya empiezo a mirar a todo el mundo, yo ya no soy de allá, inmediatamente me siento, estoy hablando de ese perfil de los funcionarios públicos, mayoritariamente, desafortunadamente, muy mayoritariamente. Entonces llega usted a ejercer como funcionario y usted ya no se siente igual a sus conciudadanos, es un ser superior, porque tiene un pinche sueldo, porque son pinches los sueldos, pero esa es la mentalidad nuestra. Y entonces nosotros como funcionarios públicos queríamos de estarnos aliando con el ciudadano, no, nos fastidia, nos molesta. Esa es la realidad del funcionario público en Colombia, mayoritariamente, no todo. Pero también encuentra uno que es la invitación que hacemos a construir un país y un estado diferente.